Gracias te damos, amado Padre, por tus bendiciones, Señor, por tu grande amor, Padre. Gracias por permitirnos estar con vida, Señor. Oh, bendito seas, Padre. Alabado y glorificado seas. Bendecido, Señor, sea tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Amados hermanos, démosle gracias al eterno Dios por su grande amor hacia nosotros, hacia su pueblo. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Alabado seas, Señor. Muchas gracias. Oh, Señor, muchas gracias, Padre. Estamos aquí, Señor, reunidos, tus hijos, en esta preciosa noche, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu ministración. Gracias por haber traído a cada uno de tus hijos con bien a esta tu casa, Señor. Por habernos traído, haber puesto el medio de transporte, Señor, tu protección en cada vida, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú guardas a tu pueblo de una manera especial, Señor. Alabado seas, Señor. Bendito tu nombre, Señor. Bendito tu nombre. Bendito tu nombre. Amados hermanos, vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios. Hoy es un día especial, no porque me toque compartir, sino porque Dios hace los días especiales. Cada día es un día especial, hermanos. Porque cada día que Dios nos permite estar de pie, que Dios nos permite estar con vida, que Dios nos permite estar con fortaleza, que Dios nos permite estar con la bendición, ese es un día muy especial. Muchas gracias. El tema de esta noche es el clamor de un pobre. Y doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí al frente de todos ustedes. Y le doy gracias a mi pastor porque me da la oportunidad de compartir su palabra, un consejo, un mensaje de instrucción, de enseñanza, ya que Dios nos capacita cada día en esta su casa. Amados hermanos, vamos a dar gracias a Dios, vamos a poner en oración primeramente para compartir su mensaje. Bendito Padre Celestial, te damos gracias hoy en esta noche. Levante su mano derecha. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú, bendito Dios, tienes algo especial para nosotros. Tú tienes un mensaje, Señor, para nuestros corazones, para nuestras vidas. Te pedimos, te rogamos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras almas, Padre, edificándonos, dándonos ese mensaje, Señor, que nos levante, que nos dé fortaleza, Padre. Ese mensaje que nos convenza, Señor, que nos cambie en nuestras vidas, Padre, porque tú eres un Dios que hace nuevas las cosas, Padre. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a declarar las tres virtudes que ya sabemos, hermanos, que son una edificación para nosotros. 1, 2, 3. Del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a disponernos a ver el tema. Esta palabra, bueno, el mensaje que me dio el Señor durante la semana, mi pastor me dijo la semana pasada, que si podía compartir, le digo, sí. Bueno, me da un poquito porque en el trabajo en el que estoy, rolamos turnos, entonces gracias a Dios me permitió en este mes estar descansando los viernes. Y gloria a Dios porque en mis oraciones yo le había pedido a Dios
Pues muchas cosas, y Dios me ha estado hablando así como a todos y cada uno de los que estamos aquí. Cuando oramos y le pedimos a Dios, cámbiame, Señor, porque necesito cambios en mi vida. No somos perfectos, pero Dios nos conoce y sabe de qué tenemos necesidad. Es lo maravilloso de tener un Padre, un Dios en el cual nosotros podemos descansar, nosotros podemos estar seguros, podemos estar confiados, podemos salir al trabajo, a nuestras actividades diarias, los jóvenes a la escuela, los niños de igual manera a estudiar. Las damas también hay hermanas que trabajan, jóvenes que estudian o trabajan también. Y pues tenemos esa confianza de que salimos con bien y regresamos con bien, porque a través de nuestra existencia, de nuestro diario caminar, ya sea en el trabajo o en la escuela, llegamos a ver situaciones difíciles, la realidad, pero nosotros como hijos de Dios estamos bajo una cobertura, bajo una protección muy especial. Nosotros no somos muy diferentes que la gente del mundo. Estamos, bueno, lo comento así humanamente hablando, pero espiritualmente somos extraordinarios. Somos extraordinarios porque llegas al trabajo, un ejemplo, y te ven diferente. Eres diferente. Dios te hace diferente, aunque físicamente, y a lo mejor si tú trabajas en un lugar donde usen uniforme, pues te ves igual, pero Dios ha puesto en cada uno de nosotros algo especial. Vemos gente que llega al trabajo y no se conduce como un hijo de Dios, y llamas la atención, ¿no?, de los demás. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios porque Dios nos tiene de su mano. La cita de Jeremías 33:3 es una cita de clamor, es una cita en donde este profeta de Dios, que tuvo una vida complicada en el sentido de su ministerio, de pruebas, de rechazos, incluso de agresiones físicas. Y no por eso este profeta dejó de ejercer su ministerio, su oficio, que era el de profeta, que ya había sido designado por Dios, que ya había sido escogido por Dios. En Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. En el trayecto de nuestra vida cristiana, nuestra carrera es es algo, ¿cómo decirlo? Al hacer memoria de dónde uno lo ha sacado el Señor, de dónde Dios lo ha llamado, es de reflexionar, porque en esta semana les comentaba que Dios me hacía ver muchas cosas y me decía: ¿cuánto tiempo tienes que me conoces? ¿Y qué has hecho por mí? ¿Qué has hecho por ti, por un cambio? Y venían muchos acontecimientos en mi vida cristiana, en mi carrera. Entonces me di a decirle al Señor: pues es cierto, hay cosas que todavía no, sí he superado algunas, otras me cuestan trabajo. ¿Y cuáles son? Me di la tarea de anotarlas en una libreta, en mi oración diaria, e ir viendo cuáles de esas áreas de mi vida enlistadas
en esa libreta todavía tenía algunas que no he cumplido, algunas que a lo mejor a medias, otras que sí más que menos. Y Dios lo hace a uno saber en su diario, como en su diaria comunión con Él, de decirle a uno, no es suficiente, no estás dando el esfuerzo, no te estás esforzando. Así como el Señor le dijo a Josué, en 3 ocasiones, o sea, constantemente cuando Josué tomó, por decirlo así, la estafeta y quedó en lugar de Moisés, a cargo al frente del pueblo de Israel, con una responsabilidad de conquistar Canaán, y pues no era algo sencillo, humanamente hablando, pero él tenía el respaldo de Dios, porque vemos en nosotros en el libro de Josué, capítulo 1, como nuestro Señor, como nuestro Dios le anima y le dice que Él va a estar con él, que no lo va a dejar, que no lo va a abandonar. Y Dios siempre nos da un respaldo y siempre nos está animando, nos está diciendo, no te preocupes, estas cosas que estás pasando son pasajeras, va a venir algo mucho mejor. No sé si han llegado ustedes a sentir en un momento en el que están en oración, después de eso, no sé, o sea, llega a escuchar alguna noticias que a lo mejor en un momento determinado son noticias negativas y quieren simbrar la vida del creyente. Pero Dios en su palabra, al estar después de la oración meditando uno en su palabra, y al estar uno leyendo su palabra, y Dios nos habla y nos dice, no te preocupes, porque eso que está pasando no es para ti. Yo tengo cosas mejores para ti. Tengo cosas que te voy a dar, sueños que tienes y que no has cumplido y tú has visto ya algunos. No te he dado más porque pues no te has esforzado más en conquistar. No has conquistado todas esas áreas de tu vida. No has conquistado del listado que hiciste muchas cosas. Necesitas esforzarte. Y así Dios nos habla y yo les comparto lo que Dios me ha dicho esta semana. No me he esforzado. ¿Qué puedo hacer? Esforzarme, retomar. ¿Y quién nos da las fuerzas? Dios. Dios es el que nos da la fortaleza. Dios es el que nos enseña. Dios es el que nos respalda. Y entonces, Dios en ese momento me estuvo llevando a varias situaciones de mi vida pasada y todo lo que Él ha hecho por mí. Entonces dije, es mucho lo que haces por mí. Y le comentaba y le preguntaba a mi esposa, oye, ¿desde cuándo conocemos al Señor? ¿Desde cuándo Él nos rescató? A lo mejor ahorita puedo sonreír en ese sentido, ¿no? Porque como a cada uno de nosotros, Dios tuvo un trato especial y nos ha traído con un amor muy especial, como un buen padre. Y Él nos conoce y hay momentos en los que, en situaciones de la vida de uno, que Dios conoce tanto la vida de uno, nos conoce tanto nuestro carácter, nuestros temperamentos, que a veces, pues sí nos cuesta trabajo equilibrarlos. A veces se te va un poquito más el temperamento sanguíneo y de repente ya hablaste de más. No sé si les ha llegado a pasar eso, ¿no? Que de repente
pues se te salió algo mal dicho o hablaste de más. Y, por ejemplo, ese temperamento iracundo que a veces se te va, a lo mejor alguna palabra, te enojaste y ofendiste a alguien. Y son cosas que cuando uno pone en manos de Dios, Él nos hace ver nuestras situaciones de vida y nos dice, no te preocupes, yo tengo todo en mis manos. Y sí, lo que sí es que tú te esfuerces y seas valiente. Así que pon en obra lo que yo te he dado. Trabaja, afirma tus pasos, estudia mi palabra, pero conquista esas áreas de tu vida que te están causando problemas. Hay cosas que en uno como ser humano y aún ya como creyente todavía nos cuesta trabajo dejar, abandonar. Entonces cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras batallas y qué territorio de nuestra vida no hemos conquistado. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque podemos decir que hasta hoy Él nos ha ayudado. Él nos ha sustentado con la diestra de su justicia, con la diestra de su poder, porque Él es bueno y le damos gracias a Dios. Sí, el vocablo sacar significa clamar, llamar, gritar. Cuando uno está necesitado de Dios, clama uno a Dios y pide en alguna necesidad que tiene uno. Yo cuando no conocía del Señor, igual no sabía y llegué a tener una religión y me enseñaron a rezar, pero en cuanto llegué al Evangelio, que me empezaron a compartir la palabra, empecé a ir a la iglesia, empecé a conocer la palabra de Dios, la Biblia, empecé yo a tener un hambre por conocer a ese Dios que yo tenía que decirle, Señor, tengo esta necesidad. Pero antes de eso, no sabía cómo pedir a Dios. Y de verdad clamaba a Él y le pedía, Señor, ayúdame. Si es que existes, preséntate, manifiéstate en mi vida, porque tengo esta situación. Es necesario que tú me rescates. Y anteriormente me decía mi familia, mis abuelos, porque yo me crié con mis abuelos maternos, me decían, sí, existe Dios, pero era un Dios que ellos también se los habían heredado, que no tenía el poder del que nosotros conocemos, el Dios que nosotros conocemos, que es poderoso, que puede hacer milagros y prodigios y maravillas y cambiar al hombre. Y cuando empecé yo a pedirle a Dios y a nuestro Padre hermoso que clamara, o sea, que a pedirle y clamando a Él como yo podía, gritando y pidiéndole ayuda, me escuchó, porque Dios no puede ignorar un clamor, una necesidad de un corazón triste, de un corazón afligido, de un corazón necesitado. Él escucha, Él oye a todos los seres, a las criaturas, aunque no sean convertidas. Entonces, de ahí empezó un caminar en mi vida en el que yo vi cómo es que ese Dios vivo existe y cómo es que ese Dios vivo puede ayudar al desvalido. Les comentaba esto porque en la vida de cada uno de nosotros es diferente cómo Dios a uno lo trata. A mí me tardó un poquito en hacerme caso, porque yo mucho tiempo lo ignoré, fui indiferente. Y Dios me trató de esa manera para que yo
Cuando ya me diera cuenta de que verdaderamente Él es Dios y Él existe, yo me rindiera a Él y dijera, Señor, te necesito. Señor, tú eres real y tú cumples lo que tú prometes, lo que tú me has dicho, lo has cumplido en mi vida. Cuando empecé a leer la palabra donde decía que yo tenía que clamar a Él, y me habían dicho, Jeremías 33:3 es el teléfono de Dios. Y pues yo pensé que me estaban bromeando los hermanos, que pensé me están bromeando, es una broma. Pero a través de mi vida yo me di cuenta que era una realidad. El clamar a Dios, el que se hiciera real esa ayuda en mi vida. En Éxodo 15:25 vemos que dice, entonces él clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces, y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esas situaciones difíciles y a veces queremos cuestionar a Dios y decir, bueno, Señor, pero ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Cómo es posible que teniendo yo una vida en Cristo y pase por una situación de prueba? Pero al pasar el tiempo se da uno cuenta de que Dios, en cuanto nosotros recibimos una instrucción, una enseñanza, Dios sí nos llega a poner a prueba es como un examen. Hay veces que si ponemos nosotros la debida atención y si lo ponemos en práctica, la palabra, pasamos ese examen, esa prueba. Hay veces que no, y Dios vuelve otra vez a pasarnos por esa misma situación. No sé si les ha pasado, nuestro pastor nos ha enseñado que es algo cíclico, que vuelve otra vez. Tenemos que pasar ciertas circunstancias en nuestra vida. Si yo había pasado por esta situación y yo le he pedido al Señor esto y no lo he obtenido, necesitamos esforzarnos más para que Dios siempre nos va a respaldar, para que nosotros podamos pasar esas pruebas que Dios nos pone, que Dios nos da. Y dijo Dios en Éxodo 15:26, y dijo Dios, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. Aleluya, gloria a Dios. El escuchar la voz de Dios, el estar atento a su instrucción, a su enseñanza. Cuando venimos a la casa de Dios, más en esta casa, siempre Dios tiene un mensaje para nosotros. Dios tiene una instrucción, una enseñanza, un consejo para cada uno de nosotros. Llega a pasar que a veces la distracción, a lo mejor estás pasando alguna situación difícil y no ponemos atención. Pero Dios siempre nos está hablando, diciendo, mira, esta es la salida para esta situación, puedes hacer esto, te sugiero que hagas esto, te aconsejo que hagas esto. Hay veces que, yo lo digo porque sí pasa, llega a pasar, es que hoy no está predicando mi pastor, está predicando el hermano Alfredo, o algún otro hermano, y a lo que voy es de que llegamos a querer juzgar al vaso, pero hay veces sí llegamos a estar en ese error, estar mal. Dios una vez sí me llamó la atención, estaba yo escuchando y llega a haber alguna situación, algo con algún hermano, pero Dios sí me llamó la atención y me dijo, no hay que juzgar el vaso. Yo el vaso, es un vaso de honra, es un vaso en el cual yo estoy llenando ese vaso y dándole a mi pueblo, dándole el mensaje, dándole la bendición. Entonces, tener mucho cuidado con eso,
de recibir la palabra y de estar muy al pendiente con esa situación. Después de que uno clama a Dios, de que se da uno cuenta de que clamando a nuestro Padre Celestial nosotros podemos obtener esa ayuda, ese respaldo, ese apoyo de parte de nuestro Dios. Nosotros vamos conociendo lo que Dios hace por medio de una oración. En Santiago 5, el poder de la oración. En Santiago 5:16 dice: por tanto confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Gloria a Dios. Y es cierto, cuando uno dobla sus rodillas a Dios y uno ora al Señor, y Dios en su infinita misericordia lo respalda a uno y le da a uno el poder de esa eficacia de lo que es la oración, el que uno pueda poner en las manos de Dios no solamente la vida de uno, sino de su familia, de sus pastores, de la congregación, de la comunidad donde uno vive, de la nación, del gobierno, de los gobernantes, de la situación por la que está uno. Si Dios le muestra a uno es que está pasando esto, está sucediendo esto, no solamente puede ser en tu vida, sino en la vida de tu familia o en la vida de tus pastores. Cuando Dios le pone a uno en su corazón orar y el clamar, es una buena obra el que nosotros oremos, pero también hagamos intercesión por la familia, por la iglesia, por nuestros hermanos de las otras congregaciones que están bajo esta cobertura, por nuestro presidente, que a veces llegará a suceder que oímos quejas de gente que no, es que el gobierno, es que la situación está difícil, pero ¿para quién? O sea, se pone uno a meditar y a decir, pero ¿para quién está difícil la situación? No aceptar esas voces negativas, no aceptar el que quieran a uno contaminarlo o darle esos mensajes, sino uno esperar en Dios y decir, Señor, yo sé que para ti todo es posible, tú eres el que hace posible las cosas, tú eres mi pastor y nada me faltará, Señor. Lo dice tu palabra, y no me falta tu consuelo, no me falta tu protección, no me falta tu provisión que es inagotable, tus favores, no me falta la fortaleza. Día a día Dios nos permite levantarnos, Dios permite ir y hacer nuestras actividades, y es algo maravilloso porque cuando uno se da cuenta de eso y uno ve a su alrededor que las cosas pues no están tan bien, pero uno está confiando en Dios y Dios sí respalda en ese sentido. Decía mi pastor en una ocasión que nosotros como hijos de Dios tenemos ese respaldo de Dios, de que nosotros podemos bendecir a 10,000 personas, y yo lo creo, porque en tu centro de trabajo, en la escuela donde tú desarrollas tus actividades, de verdad que Dios respalda, Dios está respaldando a cada uno de sus hijos. No sé, te dedicas al comercio y te dedicas a las ventas, te dedicas a ejercer alguna profesión, algún oficio, o trabajas en alguna empresa o en el gobierno. Dios nos da instrucciones para que podamos nosotros ejercer cada una de nuestras actividades. Juan el Bautista tenía discípulos
Y cuando fueron unos soldados a preguntarle que qué es lo que tenía que hacer, ¿qué tengo que hacer como soldado? ¿Qué tengo que hacer como servidor público? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que yo pueda hacer algo bien? Ahora que tú estás hablando de una salvación, estás hablando de que nosotros debemos de bautizarnos. ¿Qué tengo que hacer? Él claramente les dio instrucciones y les dijo que pues no abusaran de su cargo, no robaran, no extorsionaran. Entonces, Dios sí nos dice qué tenemos que hacer. Nos habla constantemente y nos dice lo que tenemos que hacer. Por eso, en Gálatas 6:6, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Sí, hemos sido nosotros llamados a compartir, a enseñar la palabra. Hemos nosotros sido llamados a que seamos discípulos, pero también que discipulemos, que le compartamos a la gente que no conoce, a nuestros compañeros en el trabajo, a nuestros vecinos, que si los vemos que están emproblemados, con situaciones difíciles, pues que no seamos indiferentes, que no volteemos la mirada para otro lado sino que le compartamos y le digamos y le compartamos y le hablemos de ese Dios que ha cambiado nuestras vidas, de ese Dios que hace cosas maravillosas, de ese Dios que está vivo y que puede cambiar la vida de cada uno de aquellos que se acercan a Él. Gloria a Dios. De cada uno de aquellos que claman a Él y que le piden su ayuda, así como nos llegó a suceder a nosotros en alguna situación de nuestras vidas. Gálatas 6:7, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Es necesario que nosotros nos demos cuenta de todo lo que hacemos. Vamos a obtener un resultado de lo que hagamos. Vamos a obtener un pago. Vamos a tener una cosecha de lo que sembramos. Y es cosa de que tengamos presente esto. Y que si vamos a hacer por trabajar la tierra, trabajar nuestra viña, lo que Dios nos ha dado, lo hagamos bien, creyendo que vamos a obtener una recompensa, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, en mi caso ya nietos, de compartirles, de instruirles, de aconsejarles y sembrar lo bueno, no cansándonos de hacer el bien, aunque no obtengamos un pago. Dios sabe que si sembramos vamos a obtener algo bueno, vamos a obtener una siembra una cosecha de esa siembra. En Gálatas 6:8, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. El no dejar que la carne, que las pasiones, que todas esas cosas que no son de Dios se quieran enseñorear de nosotros o quieran manifestarse. Esto ya se nos ha enseñado, podemos nosotros en nuestra vida diaria disciplinarnos con la oración, con la lectura de la palabra, con el ayuno, que de momento, luego sí, bueno, a mí me cuesta luego un poquito de trabajo, pero sí es necesario ayunar, sí es necesario, y cuando uno lo hace, se da uno cuenta de que sí la carne mengua, y uno llega a tener esas victorias, esas buenos resultados en la vida de uno, de que es que esto no me resultaba, y le decía a mi esposa, es que necesito equilibrar, tanto por la oración, la lectura de la palabra y el ayuno, probablemente, y lo más seguro es que no me ha resultado esto por que me falta ayunar, doblegar la carne.
me cuesta trabajo algunas áreas de mi vida, en el carácter. Hay veces es fácil enojarse. Y ahí es donde, en un momento determinado, cuando Dios te dice, podemos saber si ya pasaste esa prueba, y me ha pasado, no la pasé. De momento ya con una mala palabra, o sea, no malidecencia, ¿no? Malas palabras, sino que de enojo, de ira, ¿no? De momento que a veces se manifiesta el temperamento de ira, ¿no? De enojo más bien, de ira no, porque ya ira ya es llegar a los extremos, ¿no? En Gálatas 6:9, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Aunque no nos agradezcan los vecinos o los compañeros de trabajo o la gente con la que convivimos, sino compartirles. ¿Por qué no? En un momento determinado, si tenemos la posibilidad de regalarles una Biblia, un Nuevo Testamento, podemos hacerlo, porque en su momento también a nosotros nos compartieron, hubo un hermano, una hermana que nos compartió y que nos dio del mensaje de salvación, y en su corazón Dios puso eso, regalarnos una Biblia, regalarnos un Nuevo Testamento, y ahí fue donde Dios se manifestó en nosotros, por hacer lo mismo con la gente que no conoce de Dios, y sembrar, no cansar de hacer el bien. La salvación del Señor, en el Salmo 34:6, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Cuando uno clama al Señor, cuando uno le pide con esa confianza, Dios escucha y a uno lo auxilia de una manera muy especial, muy sobrenatural. Temed al Señor, en el Salmo 34:9, temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Dios nos enseña que nosotros seamos hombres temerosos de Dios. Salmo 34:10, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. La confianza de tener un Dios y tener esa plena seguridad de que Dios lo provee a uno en todo momento, y de que no importa que la empresa o la situación del país llegara a ver situaciones en las que dicen es que está pasando esa situación del país, pero son voces negativas, sino que uno estar confiado en Dios y creer que de Dios proceden todas las cosas, que Él es dueño del oro y la plata, y que no careceremos de ningún bien, porque Dios está siempre al tanto de nosotros, al tanto de sus hijos. El perseverar en la oración, después de que uno aprende a clamar a Dios y que uno confía en que Dios existe y que Dios tiene la vida de uno en sus manos. Vemos en Lucas capítulo 11, versículo 1, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Es necesario que en la casa donde nosotros estamos asistiendo, congregándonos, estemos al tanto de la instrucción de nuestro pastor, de sus enseñanzas, de lo que Él nos da de alimento. Y Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre santificado, y Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación.
el que nuestro Señor Jesucristo les haya enseñado a orar al Padre, el que Él les haya dado una instrucción tan, a veces que como pueblo de Dios decimos, ese es el Padre Nuestro, a lo mejor hay quienes lo toman muy religiosamente, pero tiene una gran enseñanza, el de nuestro Señor, el tener la paciencia con sus discípulos, el enseñarles cómo dirigirse al Padre, el pedirles, el decirles que el Señor es nuestro proveedor, que Él cubre nuestras necesidades, y también el estar uno cada día pidiéndole al Padre en oración, ya sea en la mañana y ya sea en la tarde o en la noche cuando ya te vayas a acostar, y pidiéndole al Señor que nos perdone, que nos limpie, que estemos a cuenta con Él, porque no sabemos cuándo tendremos que irnos con Él. Y también perdonar a aquellos que, en esta versión dice, nos deben, aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos han hecho daño, sino que estar nosotros conscientes de que cuando nosotros perdonamos, nos liberamos nuestras cargas, una carga que tenemos de opresión, puede ser de amargura, de resentimiento, de odio, de rencor. Y cuando nosotros nos acercamos al Padre con esa sinceridad, con esa necesidad de que Dios sobre nuestras vidas, pasa esa maravillosa liberación de que nos despojamos de todo peso. Y más que nada también en el último, donde dice, en esta oración que les enseñó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, donde dice, y no nos metas en tentación, que Dios nos guarde en todas nuestras áreas de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestro carácter, nuestros temperamentos, en nuestras emociones, sentimientos. Dios es muy especial y Él siempre está al pendiente de lo que nosotros le pedimos. Por eso, en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 5, también les dijo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes. La oración es constante, debe ser constante. La oración debe de tener una disciplina y lo vamos aprendiendo con el tiempo. De ejercer una disciplina, un buen hábito, porque se nos ha enseñado, pero también vamos aprendiendo que Dios, en su infinita misericordia, en su bondad, en su amor, contesta nuestras oraciones. Hay oraciones que no llegan la contestación muy pronto, tarda, pero no con eso quiere decir que vamos a desistir y vamos a dejar de perseverar. En estas citas es un buen ejemplo, donde dice, de pide y recibe. También les dijo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Este amigo tenía una necesidad y pues se acordó de que tenía pues otro amigo. Fue a pedirle para darle de comer a su invitado. Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes,
la puerta ya está cerrada. Ay, me faltó una. Y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. La oración constante, la oración que persevera. Hay cosas que no hemos obtenido. No sé, a lo mejor llegar a ser que te llegaras a desanimar en alguna petición o no ves alguna respuesta de parte de Dios. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo da un claro ejemplo de que se puede, si perseveramos en la oración. Tenemos que perseverar en la oración y no desistir, porque Dios no miente. Él siempre nos dice lo que es mejor para nosotros. Y si la oración eficaz del justo puede mucho, para que nosotros obtengamos no solamente peticiones hay veces que hacemos oraciones y no es que Dios no pueda cumplirlas, Él puede todo. Pero hay cosas que nuestro Padre es tan bueno con nosotros que dice, es que esto no te lo puedo dar. O hay veces ni nos lo dice, simplemente no llega, porque no te conviene, porque yo cuido de ti, porque yo estoy al tanto de lo que a ti te conviene, lo que a ti te va a edificar, te va a ayudar. Damos gracias a Dios y el que nosotros obtengamos las cosas llega a su tiempo y tiene un momento. Pedid, buscad, llamad. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Una llave, en la cual si nosotros la practicamos, podemos abrir muchas puertas. Y podemos nosotros en un momento determinado, si vemos una situación difícil, ver la respuesta. Y si tenemos la fe, la confianza, se puede lograr. Y aunque algunos llegar a ver que no lo crean o digan, no creo que llegue a suceder eso. No hacer caso de las voces que a veces se oponen a lo que Dios pone en nuestro corazón, de esa confianza, decir, pide, busca, llama y va a ser, se va a concretar, se va a realizar ese proyecto, ese plan, ese deseo, ese anhelo que tú tienes. En el momento, en el tiempo en el que yo lo determine. Dios es bueno y Él jamás nos va a fallar. Él siempre está al tanto de la voz de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es especial y tiene una personalidad muy diferente. Entonces Dios nos ama mucho, hermanos. Dios nos ama mucho y siempre está al tanto de lo que de nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Los puestos los ojos en Jesús, en Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desmayéis, ni os desaniméis en vuestro corazón. Tenemos testigos en todos lados, tanto visibles como invisibles. Pero nosotros debemos de continuar nuestra carrera, así como cuando Dios nos llamó desde un inicio y tuvo misericordia de nosotros, no importando la situación, no importando lo que llegue a acontecer a nuestro alrededor, no importando las voces que pudieran a veces querer pararte de esa carrera, sino que siempre estar con los ojos puestos en Jesús y esperar en Él. Y Señor, tú me llamaste, yo voy a seguir adelante, yo voy a seguir adelante. Sí, ha sucedido esto, ya se fue mi amigo, mi hermano, ya te lo llevaste. Pero Dios dice, continúa, Él ya terminó su carrera, tú continúa con tu carrera. Estás en esta carrera de la fe y yo soy el autor. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad. Dios, nuestro Señor Jesucristo, sufrió mucho en la cruz, pero fue por nosotros, para darnos libertad, para darnos esa salvación. Y nosotros no debemos desanimarnos ni cansarnos, porque Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que cada día nos da el ánimo, nos levantamos y cada día, decía mi pastor, bueno, y no la única vez que ha dicho, ¿qué haces cuando te levantas, no? ¿Cuál es el primer pensamiento que viene a tu mente? Y es cierto. Por eso es necesario, sí, practicar constantemente, estar teniendo ese buen hábito de la lectura de la palabra, la oración, y estar siempre en contacto con Dios y esperando en Él. Le damos gracias a Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios mío. Te damos gracias. Gracias, Padre eterno. Bendito sea el Señor. Muchas gracias. Padre, te damos gracias. Levantemos nuestras manos al Señor y le digamos al Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno. Porque tú me has dado muchas cosas. Tú me has dado la vida, me has dado la fortaleza. Y no tengo con qué pagarte, Señor, lo que haces por mí. Démosle gracias a Dios. Levantémonos.